Vamos a estar leyendo allí este verso y luego vamos a hacer una oración, porque vamos a estar estudiando un tema escatológico para poder entender la semana 70 o lo que ha de venir y de acontecer. Es necesario que conozcamos el Dios de Israel, las promesas y qué es lo que ha de acontecer antes que la iglesia se vaya. Usted y yo somos iglesia. Apocalipsis capítulo 22, verso 6. ¿Estamos allí ubicados? Leemos entonces palabra o la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: la venida de Cristo está, ¿cierto? Ok, leemos entonces. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Ahora adora a Dios. Amén. Lo dejamos hasta allí. Una de las cosas que usted y yo debemos entender es que no debemos adorar a nada que no sea Dios. A veces nos convertimos en adoradores de personas, aduladores de personas. Eso está prohibido por Dios. Una cosa es respetar, una cosa es reconocer las estaturas a nivel, y otra cosa es rendir pleitesía y adorar a hombres y mujeres terrenalmente. La adoración tiene que ir directamente a Dios. Y lo vemos que Juan dijo en los postreros tiempos, dijo: hey, ¿por qué te postras? ¿Verdad que sí? ¿Por qué te postras? Y era un ángel, hermano. No te postres, sino solamente a Dios. Ahora la pregunta que debemos hacernos: ¿será que hoy en día hay gente postrada alante de otra gente? No, lo que diga fulano, lo que diga fulana, pero tú no lo oyes diciendo lo que diga la palabra de Dios. Es lo que diga la palabra, no lo que diga fulano ni fulana, es lo que diga Dios. Y allí se convierte uno en adorador, pero no adorador de Dios, sino adoradores de personas, hermano. Entonces, sin más preámbulo, ¿verdad? Yo voy a estar introduciéndome en lo que va a ser el estudio. Quiero que no se salga del tema, ¿verdad? Y que nos vayamos a profundidad, y que si va a ser alguna pregunta, sea específica lo que vamos a estudiar, y que no se alargue mucho, porque el tema es un poquito largo, pero es importante que lo entendamos. Yo voy a estar metido en la introducción, el desarrollo de la historia de la redención y el futuro definitivo establecimiento del reino de Dios por parte del Hijo del Hombre, el segundo Adán, el Dios de hombres, es lo que constituye el centro de toda la escatología. En las Escrituras encontramos diversos pasajes que hacen mención a este reino prefigurado en Daniel capítulo 2:43. Váyase rápidamente a lo que es Daniel en el capítulo 2, verso 43. Si yo le hiciera preguntas a muchos hoy en día acerca si entienden lo que es la estatua o lo que fue mostrado en los tiempos a Daniel, quizá algunos lo conocen, pero la gran mayoría, hermanos, no conoce lo que es la escatología, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ir entendiendo, hermanos. Si alguien me presta por allí una lámpara, un teléfono, ¿verdad? Gloria al Señor, mantengo una alabanza allí para yo ir leyendo acá. No se preocupe porque se haya ido la energía eléctrica. Eso no tiene nada de inconveniente. Simplemente si necesito acá una lámpara que me haga llegar aquí una linterna, tráela para acá, varón. Para yo ir leyendo, usted necesita solamente tener los oídos prestos. Amén. Ok, dijimos que nos fuéramos a lo que es Daniel capítulo 2, verso 43. ¿Qué dice Daniel 2:43? Dice: así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido,
ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que vistes que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel. Su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes, y él se revela, y él que revela los misterios que pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Qué estamos entendiendo aquí lo que estamos leyendo? Estamos hablando de que a Daniel en los tiempos futuros es el profeta mayor, hermano, que Dios le mostró los tiempos que iban a pasar a futuro. Aunque esto se cumplió, nuevamente está tomando nuevamente forma en donde. ¿Qué representa la estatua o la imagen o el sueño que vio Nabucodonosor? Esto representa diferentes reinados y diferentes países que iban a gobernar, y que el pueblo de Israel iba a ser cautivado o iba en cautividad por causa de la desobediencia. La cabeza de oro, de bronce, representaba a Babilonia, y de todos los profetas, el profeta Daniel es el que empieza en el orden cronológico, en el reloj cronológico de Jehová. Si no me está entendiendo, usted levanta la mano y me hace la pregunta, pero a medida que vayamos leyendo, la misma palabra le va a dar la interpretación. Leímos acá y dice que había un reinado que no sería cortado jamás. ¿Quién es ese reinado? El reinado de Cristo. ¿Verdad que sí? El reinado de nuestro Señor Jesucristo no va a ser cortado y es instituido desde el cielo. Por eso Jesucristo es conocido como Rey de Reyes y Señor de señores. Yo voy a seguir adelantándome acá, hermano. ¿Qué tenemos nosotros que ver? Recuerde que estamos hablando acerca de Daniel y él cierra los libros de la profecía, pero Juan comienza abriéndolos en Apocalipsis. No nos vamos a meter en Apocalipsis todavía, pero vamos a hablar acerca de qué dijo Juan o qué escribió Juan acerca en el momento en que Jesús caminó sobre la tierra. Juan fue el apóstol amado del Señor, y yo quiero que nos estemos ubicando en Juan capítulo 5, verso 39. Algo habló allí el Señor Jesús en medio de los discursos, en medio de que él hablaba la palabra. Nosotros vamos a notar algo. Él dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Esto lo dijo quién? Lo dijo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo en que Él caminó como el Hijo del Hombre, a su vez era el Hijo de Dios también, y Él dijo abiertamente a todas las personas que le oían: escudriñad las palabras, porque os parece que ahí está la vida eterna. Ahora yo le haría una pregunta. ¿Qué entiende usted por escudriñar? ¿Escudriñar será lo mismo que leer? ¿Qué es escudriñar? Buscar, investigar. Porque leer cualquiera lee. Y usted quizá lee un periódico o lee una noticia y usted saca lo más importante de ahí, lo demás se le olvida. Pero en la Biblia, hermano, nosotros no debemos leer por leer y que se nos olvide lo que hemos leído. Escudriñar quiere decir buscar más allá, porque la profundidad de la palabra, a los que son espirituales, los que han nacido de nuevo, se les ha dado el poder de entender más allá de lo que cualquiera puede ver en la palabra.
Por eso el Espíritu Santo es importante en nuestra vida, porque ellas nos revelan los misterios que están guardados y reservados ¿para qué? Para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son los nacidos de nuevo. ¿Verdad que cuando usted no era cristiano usted no entendía la Biblia? Hoy en día usted tiene que entender la Biblia. Si ya usted confesó a Cristo, si usted ya lee la palabra y escudriña, ya usted tiene que entender qué es lo que va a acontecer. Porque si viene alguien diciendo que esto se va a acomodar y que todo va a pasar y que todo el mundo se va a arreglar, el tal es mentiroso. Porque ¿qué dijo Jesús? Que los tiempos vendrían de mal en peor. Ahora, si viene alguien diciendo, hermano, la iglesia está resguardada, a él oír, porque eso sí es palabra de Dios. Dios ha dado promesa de proteger a quién. Dios va a proteger, hermano, es a su iglesia, es a sus hijos, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos que entender algo, hermano. Nosotros tenemos que ir conociendo. Mi hermano Manuel, si pone allí el fondo. Ok. Gloria al Señor. Yo continúo acá, hermano. Dios es bueno, amén. Volvió la energía eléctrica. Ahora veamos, estábamos hablando acerca de Juan 5:39. Ahora, ¿qué dice Proverbio capítulo 25, verso 2? Vamos a hablar acerca también de un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, llamado David. Y verdad que Jesús es reconocido como el hijo de David, porque Jesús vendría en carne. O sea, estamos hablando del hombre terrenal, el hijo del hombre. Solo que la diferencia era que el Espíritu Santo vivía en él. El Espíritu Santo posaba en Jesús. Y verdad que hay una diferencia entre alguien quien tiene el Espíritu y alguien que no tiene el Espíritu. Características de alguien que no tiene el Espíritu. ¿Cómo se comporta alguien? Dígamelo usted, ayúdame a predicar. ¿Cómo se comporta un ser humano sin el Espíritu de Dios? Egoísta, ladrón, mujeriego, pendenciero, mentiroso. ¿Cómo es un ser humano sin la presencia del Espíritu de Dios? Bueno, usted conoce, la lista es larga. Pero ¿cómo se comporta alguien quien porta la esencia de Dios, quien porta el Espíritu de Dios? Amable, tratable, no busca lo suyo propio, colaborador, siempre estando pendiente en los negocios del reino, porque le es necesario, porque entiende quién es su papá. Cuando usted y yo entendemos quién es nuestro papá, nosotros vamos a hacer todo por agradar a nuestro padre. Porque ¿cómo se siente un hijo cuando papá llega y dice: hijo, usted está estudiando en una escuela y usted saca las mejores notas? ¿Verdad que papá saca pecho? El papá le dice a nosotros: mira las notas que sacó mi hijo. Usted alegra el corazón de papá. Pero si usted reprueba, ¿verdad que papá se entristece? Entonces, ¿cómo se siente Dios cuando usted reprueba en la vida? El día a día es una prueba. Y quizá tenemos malos días, malos momentos, hermanos, y cometemos errores, pero el buen padre es aquel que castiga a su hijo, ¿verdad que sí? Entonces Dios, para castigar a Israel, lo entregaba en manos del enemigo, pero le decía al enemigo: su vida me la respeta, su alma me la respeta, solamente toca su carne. Entonces ya usted entiende por qué el ser humano es afligido. Muchas veces, hermano, es por desobediencia de nosotros. Y como Dios es justo y es un buen padre, Dios no dejará sin castigo al que falta. Pero verdad que los seres humanos sí perdonamos y nos olvidamos y creamos niños rebeldes. ¿Por qué hoy hay tantos niños rebeldes en el hogar? ¿De quién es la culpa? ¿De Dios o de papá y mamá? Que no han sabido o no supieron corregir a sus hijos a tiempo, porque quizás no conocían a Dios, ¿verdad? A lo mejor cuando tuvieron sus hijos no eran creyentes y así lo criaron a ellos y sus abuelos y sus antepasados. Eso lo podemos entender. Pero usted sabe que es difícil entender. Hijos que nacieron en el Evangelio y que son los más desobedientes y los más desordenados del mundo. ¿Cómo le habla usted a las personas que no han creído que los hijos que nacieron en el Evangelio son más malos que los que todavía no conocen a Dios? Porque Daniel, hermano, porque usted
¿Por qué le estoy hablando de Daniel y haciendo algo antes de entrar allí? Porque Daniel dice que desde su juventud fue llevado en cautiverio. Pero Daniel tenía una enseñanza tan profunda de lo que era Dios, que él decidió en su corazón no contaminarse con la comida de la porción del rey. Aunque Daniel fue llevado donde no quería, él decidió con sus 3 compañeros no doblegarse ante un sistema el cual era contrario a Dios. Hoy nosotros tenemos que ver que la iglesia está dentro de un sistema que es del maligno, pero usted y yo en nuestros corazones tenemos que tener la disposición y la seguridad de que no nos vamos a doblegar ante el sistema que está gobernando el mundo. ¿Quién gobierna el mundo? Satanás, ¿sí o no? El príncipe de este mundo. Pero ya usted no es de este mundo, sino que usted tiene un sello, una garantía que le da como embajador de Cristo. Ya usted tiene un poder de lo alto y ya usted no se conduce, ni yo tampoco, como lo dice el mundo. Ya usted no es un loro parlanchín que anda repitiendo lo que oye por ahí. Usted y yo ya somos sabios por el Espíritu, escudriñamos la palabra y hablamos conforme a lo que está escrito. Fuera de aquí no hablamos nada. Ahí estamos claros. Ok, entonces continuamos, hermanos. Ya leímos en Proverbios 25:2, ¿no? ¿Verdad? Proverbios 25:2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñar. O sea, ¿usted cree que David en las éxtasis que él tenía cuando se ponía su efod y Dios le hablaba, usted cree que Dios no le hablaba de los tiempos futuros? Qué interesante es, hermano, tener una comunión tan profunda con Dios, que Dios pueda revelarle a usted los acontecimientos a muchos años. Ahora, ¿será que Dios ha dejado de revelarse a los hombres? Yo digo que no, hermano. Solo que nosotros nos hemos alejado de Dios porque no hemos buscado a Dios como lo buscaron estos hombres. O sea, el problema no es que Dios se ha alejado la humanidad. Y Jesús dijo: por la maldad de este mundo, el amor de muchos se enfriará. Y nosotros a veces, por circunstancias que nos han acontecido adentro de la iglesia, fuera de la iglesia, donde sea, nosotros hemos pagado la rabia que tenemos con Dios. Y ahora la pregunta es: ¿tiene Dios culpa de lo que a usted y a mí nos haga el enemigo? No tiene culpa, hermano. Entonces usted y yo tenemos que tener una convicción clara de que no nos van a lanzar flores. Usted y yo tenemos que estar claros que nos van a perseguir, porque Israel ha sido perseguida y la iglesia también va a ser perseguida. La cuestión es, la pregunta es, si tuviéramos nosotros que atravesar lo que están atravesando en este momento nuestros hermanos que están en Siria, el cual están decapitando ya miles y miles de personas, mujeres, niños, ancianos, los ponen allí los grupos guerrilleros que están en contra del evangelio y les vuelan la cabeza. ¿Usted está dispuesto a dar la vida por aquel que lo llamó? Si aquí vinieran ahorita un gobierno militar del anticristo o que se está posicionando y que prohíbe los cultos y que prohíbe hablar de la Biblia, y usted lo agarran con la Biblia y le dicen: niega a Cristo y vive, y si no niegas a Cristo te volamos la cabeza, ¿está usted dispuesto a poner allí la cabeza para que se la piquen? Eso es nacer de nuevo. Eso es ser cristiano de verdad. Pero ¿cómo nosotros le podemos decir a Jesús, mientras que ellos están dando la vida y les están volando la cabeza, que usted dejó de congregarse porque alguien no lo trató? Que porque alguien le dijo que usted no se vestía bien o no lo saludó, usted dice: no, yo me voy porque ahí no hay amor. ¿Y cómo nosotros le decimos al Dios que hizo los cielos y la tierra que aquellos hermanos nuestros, cuando los persiguieron allá en Roma y los metían en un coliseo y los leones devoraban mujeres embarazadas, ancianos y niños, y estas personas morían cantando himno al Señor? ¿Qué le vamos a decir a Dios? Que esa gente no se enamoró de Cristo. Enamorarse de Cristo es más allá de decirlo, hermano, es hacerlo con nuestros hechos. Ahora,
¿Será que conocemos a Dios? ¿En verdad conocemos a Cristo? Damos todo por aquel el cual dio todo por nosotros. Jesús lo dio todo, hermano. Todo. Todo. No hubo nada que Jesús como hombre no entregara para que usted y yo tuviésemos vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿qué le está dando usted a Jesús? ¿Qué le estoy dando yo a aquel que me dio la vida? ¿Habrá algo más importante en mi vida que exaltar a Jesús? Creo que no hay nadie que sea mejor amigo de nosotros que Jesús y el Espíritu Santo. No hay mejor cobertura que la de papá, que la de Dios Padre. ¿Y por qué a veces, hermano, hemos perdido la comunión y nos vamos más bien a los hermanos a esperar que Dios nos hable por medio de los hermanos? Los hermanos confirman, pero usted y yo tenemos que tener una relación con papá. Porque si Dios no le habla, o si usted quizás no está orando, ¿cómo le va a hablar Dios? Porque estos hombres, Daniel vivía en un momento difícil, y la Biblia narra y dice que este hombre oraba a Dios 3 veces al día, y aún firmaron un edicto donde el enemigo quiso hacer una trampa contra él, pero este hombre siguió orando, así le costara la vida. Es tremendo. Entonces veamos el significado del nombre Daniel. ¿Qué significa Daniel? Daniel significa Dios es mi juez, o Dios es mi justicia. Esto significa el nombre de Daniel. Daniel es el cuarto de los profetas llamados mayores. Es el principal personaje del libro. Es un libro de la biografía personal y las visiones apocalípticas acerca de los acontecimientos de la historia secular, ¿verdad? ¿Por qué dice que es una bibliografía? Porque habla acerca de la vida de Daniel. Yo creo que no hay un libro que hable una intimidad más íntima con Dios que Daniel. Yo pienso en lo personal, que la Biblia está llena de muchos hombres que agradaron a Dios. Pero yo creo que Daniel fue uno también de los principales que agradó a Dios. ¿Sabe por qué? Porque este hombre, yo no le hallo tacha alguna en la narración de lo que es el libro de Daniel. Dígame allí donde usted ve que Daniel le falla a Dios. Aunque estaba en cautiverio, aunque estaba en una desventaja, aunque estaba quizá, ¿verdad?, no muy cómodo, este hombre desde su juventud decidió servir a aquel Dios de Israel. Mientras muchos se desviaron, mientras muchos se apartaron, Daniel decidió y sabía que el que había prometido era fiel para cumplir lo que la Biblia había hablado acerca en el profeta Jeremías. Daniel era un hombre muy estudioso, hermano. Daniel fue llevado a cautiverio, ¿a dónde? A Babilonia. Esto lo vamos a ir leyendo rapidito, aunque esta clase la dimos hace tiempo, pero es necesario que vayamos allá. Vea, es un libro de biografía personal y visiones apocalípticas acerca de los acontecimientos de la historia secular sagrada. El libro entero está dedicado a la política de las naciones gentiles y su relación con el pueblo de Israel. No hay mención alguna de la iglesia. Lo que tenemos que entender es que el libro de Daniel no habla nunca de la iglesia. Está hablando acerca de un gobierno del anticristo que Dios le mostró. Imagínense, desde que vino Cristo, ¿verdad? Y antes de Cristo se le fue mostrado cómo iba a ser el gobierno en lo que ahorita está preparando el sistema. Seguimos para... El libro de Daniel nos habla acerca de los reinos gentiles. ¿Por qué gentiles? Porque eran los tiempos donde Israel era cautivo. Gobernado a Israel desde Nabucodonosor hasta la venida de Cristo. Este libro ha sido estimado por todos los judíos en todos los tiempos. Yo quiero que nos vayamos a Mateo, y aquí vamos a entender algo, hermano. En Mateo 24, muchas veces nosotros agarramos esta lectura y se la queremos acomodar a la iglesia, pero es que esta escritura no es para la iglesia. Mateo, o el libro de Mateo, es escrito a los judíos. Recuerde que Jesús dijo: a los míos vine primero, a su pueblo. Y Jesús hablaba según la cultura judía, y es más, el libro habla acerca de ciudades
específicas y esto es para la semana 70. Esto no ha acontecido aún todavía. Aconteció cuando mataron a Cristo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Pero ahorita se está acomodando el tercer templo y esto se vuelve otra vez a ser visible y notorio ante nuestros ojos. Estamos allí ubicados, Mateo 24. Jesús predice la destrucción del templo, ¿cierto? Este era el templo de Herodes, conocido, ¿verdad?, como el segundo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? Una pregunta. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes de ¿qué? Del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahora, antes de seguir adelante, usted tiene que entender y tiene que separar los tiempos. Porque en el arrebatamiento o el levantamiento de la iglesia, Cristo no pisa la tierra y es un acontecimiento secreto. Ahora, la segunda venida de Cristo, cuando Él venga en juicio, todo ojo le verá. Pero cuando venga Cristo ya viene con la iglesia. Entonces este acontecimiento no tiene nada que ver ahorita, puesto que la iglesia todavía está en la tierra. ¿Usted me está entendiendo esto? ¿Por qué hay una pelea ahorita en Jerusalén? Por el templo. ¿Y quién se va a sentar en ese tercer templo? El anticristo. Entonces eso va a ser una gran guerra allá. ¿Y quiénes van a padecer? Los que están viviendo en esa nación y tienen que salir huyendo. ¿Por qué? Porque cuando se presenta una guerra entre naciones, ¿le toca a usted huir o no le toca huir? Y Jesús le está diciendo, porque los judíos le están diciendo acerca de estos acontecimientos, está hablando de un reino milenario y no está hablando de la iglesia. Recuerde que en la gracia estaba escondida y el último de los profetas de la ley es Juan el Bautista. Por eso es que cuando Juan dice, he aquí, ¿verdad?, que él era el que enderezaba los pasos de muchos, pero que él bautizaba en agua, pero el que venía detrás de él bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Juan estaba convencido de quién era Jesús y para qué había venido. Lo que no sabía era la gracia. Ahora, usted ha buscado en la palabra, ¿y será que Juan el Bautista predicó acerca de la cruz? No predicó acerca de la cruz porque se le fue escondido ese misterio. Juan el Bautista estaba esperando el milenio, estaba esperando que Cristo conquistara y reinara por 1000 años, porque en la antigüedad todos los profetas han hablado del milenio, han hablado de que reinará el Cristo eternamente. Y ellos decían, si Jesús es el hijo de David, y David le tenían miedo porque era fiero con una espada, dirían, no, este Jesús debe ser más tremendo. Ellos estaban esperando de que Jesús derribara a Roma con guerra en espada. Y por eso es que cuando Juan es encarcelado, hermano, y es metido preso, lo primero que Juan dice, díganle a este, si este es, viene uno después de él, porque que yo estoy ya preparado, me van a decapitar y yo no he visto que Jesús haga nada por mí. A lo mejor Juan estaba esperando que Jesús agarrara una pandilla y una cuadrilla y se metieran al palacio y derribaran a más de uno y lo salvaran. Ahora ya usted ve que el que está en la ley no entiende la gracia, hermano. Por eso era necesario que fueran quitados la venda de los ojos. Estamos hasta allí, claro. Por eso es que Juan es el último de los profetas en la ley. Hay profetas en la gracia. Más fácil. En la ley era más difícil, en la gracia es más fácil. Vea, seguimos leyendo. Estamos en el 4, ¿cierto? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todavía la iglesia. Pero después aquí dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí era donde quería llegar. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, ¿dónde está Judea? No está allá en los judíos. ¿O hay alguna Judea en otra parte del mundo? Esta escritura es específicamente a Israel. Dice que cuando el templo esté edificado, lo está diciendo aquí, dice: por cuanto veis el lugar santo, la abominación desoladora. El lugar santo es donde está el templo que están fabricando. Allí se hace de poner un sumo sacerdote. Ya lo tiene, ya tienen un sumo sacerdote que no es Cristo, porque ellos dicen que el primer Cristo que vino, que dio la vida en la cruz del Calvario por usted y por mí, era el anticristo, que ellos ahora están esperando a Cristo por primera vez, mientras usted y yo lo estamos esperando la venida, porque la segunda venida de Cristo es en juicio. Solamente los judíos mesiánicos que se le han abierto los ojos están, ¿verdad?, que han pasado para la iglesia. Porque la primera restauración que hay, hermano, es la iglesia, es una separación, es un periodo de gracia. Y entonces la semana 69, que fue hasta donde quedó allí cuando Cristo vino, quedó en la semana 69. Falta una semana, que son 7 años. Y adivine, bueno, no lo adivine, por los adivinos no entran. Pero dígame usted, ¿cuál es esa semana que falta? La gran tribulación. Esa es la semana 70 de la cual habló el profeta Daniel, que después lo habla Juan. Él dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto es cuando se siente el anticristo. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, en el tiempo de tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mira, aquí está el Cristo, y mira, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere: mira, está en el desierto, no salgáis. O mira, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así está también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, ¿por qué hablamos de anticristo o por qué estamos hablando de un sistema? Estamos hablando de que alguien se va a hacer pasar por el Hijo de Dios. ¿Y quiénes lo van a aceptar? Los judíos. ¿Y dónde lo van a sentar? En el tercer templo. Pero ahí ya usted y yo no deberíamos estar. En ese momento, en ese acontecimiento, ya la iglesia no tiene que estar, porque en ese momento, cuando la iglesia se vaya, se para la gracia, el reloj de la gracia, y entra el reloj de la ley, que es la semana que falta, que son los 7 años de tribulación. Y me lo está diciendo aquí: en el tiempo de la tribulación no creáis, porque Cristo no se aparecerá en ese momento. Pero van a tener un poder engañoso, ¿sí o no? O sea que van a hacer señales. Y esto lo vamos a ver más adelante. Vea, ok, ya leímos Mateo 24.
Ok. Daniel capítulo 1:3. Estamos entre Daniel y después de ahí vamos a ir a Apocalipsis para ir adelantando rapidito, hermano, si tenemos tiempo. Daniel capítulo 1. Ok. Daniel capítulo 1:3. Y dijo el rey Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. El 4 dice: muchos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que los enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Vea la selección, hermano. Lo que a mí me llama la atención acá es que recuerde que cuando el pueblo de Israel era entregado, ¿quién destruyó el templo y quiénes destruyeron? Los babilónicos, ¿verdad que sí? Por la desobediencia de los reyes, que lo vamos a leer ahorita, de Israel, Dios se ve obligado a entregarlos en manos de sus enemigos. Entonces, Dios usa a Nabucodonosor para castigar la maldad de este pueblo. Pero luego usa al rey Ciro, que también era un judío, para la reedificación del templo, que es con Esdras. Veamos. Vayámonos a Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20, desde el verso 12 en adelante. Dice: Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Vea cómo hablaba Dios antes que las cosas pasasen. El Dios que usted y yo servimos siempre nos va a advertir. En el mundo hay un dicho que es bastante cierto: guerra avisada no mata soldado. Y si Dios nos ha venido hablando usted tiene que apercibirse y tener los oídos afinados para ver qué es lo que está hablando Dios acerca de los últimos tiempos. Porque si viene y se le lleva a la iglesia a Cristo y usted se queda, ¿de quién es culpa? ¿De usted? Y si me quedo yo, culpa mía, ¿a quién le voy a echar la culpa? No, el pastor que me pusiste, no, los maestros que estaban, no, es que no enseñaban bien, no es la culpa de nadie, la culpa es nuestra, hermano. Porque usted tiene el Espíritu Santo, igual que yo, y usted está llamado a escudriñar la palabra. Y usted está llamado a conocer los tiempos en los cuales estamos. Yo le preguntaría en qué tiempo estamos y usted me podría decir en qué tiempo estamos. ¿Qué tiempos o qué señales usted ha visto cumplidas y cuáles faltan? ¿Verdad? La misma Biblia va a decir, hermano. Y usted va a decir: oye, es que estamos a milésimas de que Cristo aparezca. Y la gente pendiente que me voy a casar, que un carro, que una casa. Pero Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, muchos se andarán casando y andarán trabajando y se van a quedar porque están pendientes de lo terrenal. Yo estoy pendiente de la venida de mi Señor. Pues yo no me quiero quedar. ¿Cuántos estamos afanados? ¿Cuántos se afanan? Porque el enemigo no puede impedir que Cristo venga, pero sí puede impedir que muchos se vayan. Y lo que él quiere, dice: Cristo va a venir, de que va a venir viene y nadie lo detiene. Pero si puedo detener que se lleve un poco de cristianos, lo voy a hacer. Y usted sabe, qué difícil será que Cristo venga y se lleve la iglesia y que usted quede solo en la tierra y el enemigo pisándole el cuello. ¿Qué va a hacer usted si el enemigo empieza a perseguir a usted y no tiene el apoyo de Cristo? Si con el Espíritu Santo le cuesta congregarse y le cuesta hablar de Cristo, ¿cómo será sin el Espíritu? Que usted tenga que ir al mercado para ver, usted tiene la marca de los 3.6, no tengo, usted no compra. Y de paso de eso lo vamos a castigar y lo vamos a torturar. Niegue a Cristo. ¿Cómo se sentiría usted perseguido por un sistema que va a marcar y va a implantar una sola moneda y que usted tiene que aceptar ese sistema? Si no, usted lo van a matar. La broma no es que lo maten, la broma es la forma como lo van a matar.
A otros unos los van a despellejar vivos, otros le van a meter un palo, así como en el tiempo de aquellos reyes malos que los empalaban, le metían un palo por el recto a los hombres, a las mujeres y se los sacaban por la boca. Agarraban a los cristianos y les echaban gasolina y los exhibían. Bueno, no les echaban gasolina, porque en ese tiempo no había gasolina, pero con algo los prendían. Y los ponían como una antorcha y se lo tiraban a los leones. Imagínense, de la Santa Inquisición no tiene nada. Cuando persiguieron a los judíos. Ahora, ¿cómo será si el enemigo dice, este no era el que echaba fuera demonios, esta no era la que me amargaba la vida, se quedó, y que se le aparezca ese bicho? ¿Qué va a hacer usted si se aparece ese ser y dice, Cristo vino y te quedaste, ahora qué vas a hacer? Yo no quisiera estar en ese momento, hermano. Yo mejor me voy con Cristo. Yo le digo, Señor, si me tiene que echar perder y volverme a hacer, hágalo, pero no me deje aquí abajo. Yo, si tengo que llorar más, lloraré, pero no me abandone. Porque es o no es. Seguimos. Vea, Ezequías recibe a ¿quién? A los enviados de Babilonia. Vea, porque fue cautiverio. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Beladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y esencia, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Se lo traduzco. Nosotros somos iglesia y nosotros tenemos planes espirituales y conocemos los guerreros de Dios. ¿Qué pasa si usted le revela todos sus planes espirituales y todas las riquezas del reino a los mundanos? No se da nada. Y te lo quitan. Nosotros a veces tenemos tanta confianza y somos tan ingenuos que vienen aún familiares nuestros que no son cristianos y le damos la cama donde dormimos. Los metemos en el aposento del reino, pues su cuarto es un santuario, ¿sí o no? Y revelamos y le prestamos hasta nuestra ropa y nuestra vestimenta, que es santa, a gente inconversa. ¿Qué pasa ahí? Vea lo que pasó. El profeta Isaías le dijo, ven acá, rey, te enfermaste. Ajá. ¿Y quién vino por ahí? No, unos de lejana tierra y me trajeron presentes, pues se dejó comprar. ¿Y qué le mostraste tú? Todo. Yo le mostré todo. Ahora vea lo que le dijo Dios a través del profeta. En el 15, y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrán engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Mala intención, ¿verdad? Contarle que yo esté bien, no importa después que mis hijos paguen las consecuencias. Hay gente que dice, ya yo viví mi vida, mis hijos verán cómo se la arreglan. ¿Te cree que es una persona de buen corazón? Terreno malvado. Bueno, por lo menos en mis días va a haber tranquilidad. Usted sabe que es difícil que usted después diga, yo me voy con Cristo, allá mi familia si quieren ir, si o no se quieren ir, si se quedan allá ellos. Es un corazón que tiene el Espíritu de Dios.
Hermano, usted tiene que clamar y pelear por su familia para que ellos también se vayan. Vea la diferencia. Luego en el 20, la muerte de Ezequías dice: los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Y usted sabe el periodo de Manasés, eso después lo estamos viendo en doctrina, después eso pasamos allí. Ahora yo quiero que vayamos, hermano, porque aquí estamos hablando de reyes, pero aquí me está hablando de que Isaías habló acerca de él. Entonces el profeta Isaías tiene que corroborarnos esto, ¿verdad que sí? Vámonos a Isaías capítulo 39, verso desde el 1 hasta el 8. Isaías va a confirmar lo que nos dijo Reyes. ¿Cierto? Ok. Vámonos a Isaías. Profeta mayor Isaías 39 desde el 1 al 8. Isaías. Dice: Ezequías recibe ¿a quién? A los enviados de Babilonia. Entonces usted tiene que entender algo, que el enemigo, para poder conquistar su casa, le va a mandar espías, le va a mandar enviados. Y si usted le dice bienvenido, le van a quitar todo. No se deje quitar lo que Dios le dio. Entonces usted está entendiendo más de lo que yo me estoy esmerando acá. Dice: en aquel tiempo Merodach-Baladán, hijo de Baldán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de tus tesoros, plata y oro, especias, ungüentos y preciosos, toda su casa de armas y todo lo que hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrán engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Otra vez vuelve a repetir lo mismo. Qué fuerte, ¿verdad? Que tú prefieras estar bien cómodo tú, pero que mis hijos, que se los coma el tigre. Oye, que tiene un corazón bien duro, ¿verdad? Que usted le desee mal a sus hijos. Bueno, no me importa, ya ellos, que sobrevivan como ellos quieran. Y por eso es que le digo, ¿usted sabe quién era hijo de él? Uno de ellos, Daniel. Y mira cómo era Daniel, hermano. Daniel era un hombre íntegro, ¿verdad que sí? Ok, vámonos ahora. Daniel en el año 605 fue llevado a Babilonia cuando todavía era un joven y fue escogido con 3 de sus compañeros. Ananías significa amado del Señor. Y su nombre fue cambiado por Sadrach, significa humillado por el Dios Sol. Ok, significa humillado por el Dios Sol. Misael significa ¿quién es como Dios? Le cambiaron el nombre por Mexá, que significa ¿quién es como Venus? Azarías significa el Señor es mi ayudador. El nombre fue cambiado por Abed-Nego, significa siervo de Nego. Daniel y sus 3 compañeros fueron escogidos para residir en la corte de Nabucodonosor, donde halló favor con José, como José en Egipto, e hizo grandes progresos en la ciencia de los caldeos. Ellos fueron seleccionados debido a sus cualidades para ser adiestrados en el servicio del rey. Pero ellos rehusaron contaminarse con la comida del rey y con las ceremonias paganas que tenían los babilónicos.
Dios de Israel los guardó y los honró por su fidelidad a Él. Vea, por eso es que le estaba hablando al principio. Y se lo voy a hablar así abiertamente. Y quizás ahorita la iglesia esté en cautiverio, hermano. A lo mejor las iglesias, no estoy hablando de todas, porque hay unas donde están siendo, ¿verdad?, dirigidas por Dios. Pero la gran mayoría de las iglesias ahorita están siendo dirigidas en la carne. Porque usted ve divisiones, pleitos, contiendas, chisme, celo, y que una iglesia que se conmueva así, ¿está Dios ahí? No puede estar, hermano, porque esas son obras de la carne. Ahora una iglesia donde se haga igualdad, ¿verdad? Donde se practique, aunque todavía con sus fallas, pero que haya igualdad de condición para todos, donde haya respeto, donde haya amor, donde haya gracia, donde haya compañerismo. Ahí esa iglesia se está esforzando para que el Espíritu de Dios gobierne con libertad. Pero muchas iglesias han sacado a Cristo y está gobernando el hombre. Y esto suena duro decirlo, pero que no nos hemos escapado. Yo sé que no me va a dar mucho chance, pero en la próxima oportunidad que yo tenga, que no sean los estudios, pero los estudios no los puedo romper, de la doctrina, vamos a hablar acerca de los 7 modelos de iglesia en los tiempos de antes que venga la gran tribulación, porque allí nos va a desglosar la visión Juan el apóstol amado de cómo están cada una de las iglesias. Y cuando nosotros vayamos estudiando, nosotros vamos a notar en qué iglesia estamos, que hay una que es verdadera, que ahí es donde usted y yo deberíamos estar. Porque hay muchas iglesias que están en diferentes renglones. Dígame, hay una donde dice, pero tengo contra ti tú que moras donde está Satanás. Un Satanás metió en una iglesia, hermano. Dice, señora, yo no quiero estar. No, señor. O no es así. Vean, estamos casi terminando, hermano. La vida de Daniel fue parecida a lo de José. Ambos fueron llevados cautivos en la juventud. En la juventud fueron jóvenes modelos y sirvieron en una corte real. Ambos fueron perseguidos injustamente. Sus luchas los convirtieron en líderes con honor. Ambos interpretaban sueños. Ambos fueron ascendidos a gobernadores. Ambos vivieron vidas puras en medio de un ambiente corrupto y murieron en tierras extranjeras. Babilonia estaba ahora, ¿verdad? ¿Dónde está Babilonia? ¿O qué es Babilonia? Babilonia estaba ubicada en la Mesopotamia, actualmente es Irak, cerca de la actual ciudad de Ayad en Irak. Ahora, ¿estos países serán que están en guerra o no están en guerra? Estamos hablando de Irak y de Irán. Esto continúa, ¿sabe? Pero estamos hablando de Babilonia en este momento. La estatua en el sueño de Nabucodonosor, narrada en el libro de Daniel, simboliza una sucesión de imperios mundiales, cada uno representada por un diferente metal. La cabeza, en este caso de la estatua, ¿verdad?, que era de oro, representa el imperio babilónico, que era el reino de Nabucodonosor. En este momento, ¿verdad?, en ese momento. Los otros metales, como plata, bronce y hierro, representan imperios que surgirían después de la caída de Babilonia. Siguiendo un orden cronológico, ahora vamos a ver la explicación. La cabeza de oro representa al imperio de Babilonia, liderado por Nabucodonosor, un imperio poderoso y rico. Luego tenemos la segunda parte que viene de la estatua. Dice que pechos y brazos de plata se refiere al imperio medo-persa, que conquistó a Babilonia y se convirtió en la siguiente potencia mundial. Esto lo vemos también en el libro de Daniel, cuando dice que el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, se le ocurrió a él en su locura agarrar los utensilios de Jehová que habían sido ungidos por Aarón y empezaron a beber aguardiente y empezaron a prostituirse, y dice que en medio de la fiesta le salió la mano allí de Jehová y les escribió en la pared.
Menete, que les decía, y no hallaban, ahí se volvieron locos, se pusieron como locos. Vi una mano grande ahí, será la borrachera que tenía. No, pero ¿quién nos podrá interpretar el sueño? Y dijeron, por allá está un viejito llamado Daniel, que esa era la mano derecha de Nabucodonosor. Ese hombre tiene ciencia y tiene conocimiento. Lo mandaron a traer, hermano, y cuando leyó ahí le dijo, hoy el Señor ha pesado tu reino y ha sido hallado fallo. Hoy mismo cae tu reinado. Y cayó el rey Darío, que eran los medos y los persas. Y aún así también Daniel cayó ahí en gracia y siguió y lo volvieron a poner gobernador. Ahí es donde están los sátrapas, ahí es donde usted ve, porque siempre el ungido o la ungida de Dios le van a perseguir para meterla en la cueva de los leones. Los van a querer meter en el horno de fuego. Pero si usted y yo somos fieles, el mismo ángel que estuvo con los 3 amigos de Daniel en el horno estará con usted. Si usted lo meten allá en la cueva, allá el mismo ángel que le cerró la boca a los leones, con Daniel le cerrará la boca a los leones y le defenderá. Pero lo que Dios está esperando es justicia en su corazón, lealtad y fidelidad a aquel que lo llamó. Dios está conmigo, pero tienes que ser fiel a Dios, porque Dios no está con los infieles. Hay gente que anda más torcida que un cigüeñal. Dios está conmigo y me defiende. ¿Cuál Dios? Para que Dios te defienda tiene que ser justo. Pero si practicas la injusticia, te aseguro que Dios no estará contigo. Esta gente se llenaba la boca y decía, el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese es mi Dios, y mis rodillas no se doblarán ante otros dioses. No me venderé, sino que seré fiel a aquel que me llamó. Para que Dios sea fiel, hermano. Ese es los medos persas. Luego hay un tercer gobierno, que es el vientre y los muslos de bronce. Simbolizan al imperio griego, liderado por Alejandro Magno, conocido por su rápida expansión y conquista de Grecia. El cuarto, piernas de hierro, representa al imperio romano, que dominó gran parte del mundo, conocido durante el largo periodo. Los pies de hierro y barro, es necesario, ¿verdad?, afirmar que Roma, la Roma papal, o sea, le voy a hablar así abiertamente, el Vaticano, que es conocida como Babilonia la Grande, la gran ramera, ¿sí o no? Ella necesita gobernar, pero en la parte espiritual, pero también en la parte del gobierno. Y la estatua tenía plata y barro, y no se mezclaban. El barro representa la parte humana, el hombre, y la parte del hierro representa un mundo espiritual, que es el anticristo, o el sistema que va a acomodar el anticristo. Vean, dice, los pies de hierro y barro, es necesario afirmar que Roma papal reinará no solo el barro, sino la combinación de hierro, algunas ocasiones poder transmitir a ella. Este es un factor claramente indicado en otros pasajes bíblicos frente al pasado. Daniel capítulo 8, desde el verso 18 al 27, hermanos, nos va a hablar o nos habla, y después también Juan también nos habla acerca de esto mismo. Yo quiero que entienda algo, hermano. Quiero entregar, pero el Señor no me deja. ¿Me entiende? Porque llegamos a la parte más interesante. Daniel capítulo 8, desde el verso 18 al 27. Vea lo que dice. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin, o sea, para este tiempo. Y él dice, en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Al fin del reinado de estos
cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, o sea, va a tener conocimiento, y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, porque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y tuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Esto es Daniel capítulo 8, hermanos, y está hablando acerca de los reinados. Ahora yo quiero que nos vayamos a Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Desde el verso 2, que nos va a decir de los postreros tiempos, porque Daniel fue el profeta que Dios le mostró prácticamente parte del Apocalipsis. Juan no se conocieron, pero tenían el mismo espíritu. Y vean lo que dice Apocalipsis 13. Dice que las dos que. ¿Y que contra quién usted va a pelear o está peleando? ¿Qué sistema? Las bestias, dice. 13 desde el 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto es, estamos hablando de Roma, de la iglesia, de los papas, allá, para que no nos salgamos de que la iglesia acá. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos ¿en dónde? En el libro de la vida, ¿verdad? O sea que no es ni usted ni yo. Y adoraron, de la vida. Y el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va a cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero. Ve que no era cordero, era semejante a los de un cordero, pero hablaba ¿cómo? Como dragón. Ahora los papas se visten como cordero, pero ¿cómo hablan? Como dragón. Hay creyentes también, porque siempre nos vamos para allá, pero dentro de la iglesia hay gente que tiene Biblia y se viste como cristiano, pero hablan ¿cómo? ¿Y cómo hablan los dragones? Hermano, un cristiano nacido de nuevo es amable, es respetuoso, presenta defensa con mansedumbre, es tranquilo, es pasivo, es prudente, ¿o no? ¿Y cómo es el dragón? Chismoso, peleón, entremetido en los asuntos ajenos. Ese es el dragón. ¿Cuántos dragones hay en las iglesias? Muchos dragones. Porque el anticristo se va a ver en un mundo visible después que la iglesia sea quitada. Pero espiritualmente Jesús enseñaba y decía: ¿por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón? Porque el templo que usted más debe cuidar es el corazón. ¿Sí o no? Su corazón y mi corazón deben estar limpios. Y debe morar el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que cuando usted abra la boca debe salir lo que dice Cristo, como habla el Señor, porque Él es el que está dentro de usted. Pero si usted abre la boca y lo que le sale es mal,
Entonces, está lleno de mal. ¿O no es así? Bueno, pero esto va a ser visible. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. En presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Estamos hablando que van a obligar que toda la gente se vaya a la iglesia, que ya usted sabe, Babilonia. Cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, líderes y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número de hombre es 666. Y tengo otra cita aquí, pero vamos a dejarlo así, hermano, ¿verdad? Por la hora. Pero apenas entramos en lo que es el periodo de la bestia. ¿Alguna pregunta? ¿O está entendido? Ok. Entonces, bueno, no sé quién pasa por acá.